A todos, les agradezco mucho su participación el día de hoy. Todos sean bienvenidos. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Permítanme, vamos a compartir pantalla. Ok. Bueno, pues como decimos, bienvenidos a todos a este seminario, a los que tuvieron interés. Vamos a platicar en este seminario un poquito de los terremotos que han ocurrido a lo largo de los años, particularmente haciendo un poquito de énfasis en aquellos terremotos que nos han causado algunos estragos en la República Mexicana, ¿no? Y esos estragos muy importantes son pérdida de vidas humanas y pérdidas económicas que, aunque parezca que son pequeñas, son muy grandes y tienen una implicación o un impacto muy grande en la vida diaria de todas las personas que habitamos el país. A mí me tocó platicarles un poquito sobre el sismo de Tehuantepec del 7 de septiembre de 2017, que ocurrió a las 23 horas con 49 minutos en Pijijiapan, Chiapas, y con una magnitud registrada de 8.2. Ese terremoto de magnitud de 8.2 tuvo epicentro a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, con una latitud 14.85 grados norte y una longitud menos 94.11 grados al este. Y su profundidad de donde se generó el terremoto será de 58 kilómetros, 58 kilómetros. Entonces aquí vemos el mapa de la República Mexicana, podemos observar que el epicentro se encuentra aquí, dentro del océano. Aquí lo vemos un poquito más grande, por acá está Pijijiapan y aquí tenemos esta localización del terremoto. Para hablar un poquito más de palabras un poquito más técnicas, vamos a hacer unas pequeñas definiciones, no voy a entrar a fondo, algunos de ustedes quizás son de noveno semestre y ya estudiaron esto, algunos quizás no lo son, entonces vamos a hablar un poquito de esto. Cuando nosotros tenemos un terremoto, pues sabemos que todo el planeta está conformado por diferentes placas tectónicas, por ahí les han de haber platicado en geología. Entonces, donde se genera el terremoto es adentro de las placas tectónicas en la Tierra y ese lugar se llama foco o epicentro. Aquí pasa algo, hipocentro o foco. Entonces, en el momento que aquí empieza a ocurrir el terremoto es porque se están rompiendo o frotando las placas de la corteza terrestre y entonces se empieza a liberar energía. Esa liberación de energía pues se va transmitiendo a través de todas las capas del suelo mediante algo que nosotros llamamos ondas sísmicas. Por ejemplo, en este caso, aquí se generó el hipocentro o el foco porque aquí hay una falla que está generando la ruptura entre estos dos bloques. A la distancia que se encuentra verticalmente del punto donde se rompen o se mueven esas placas, se le conoce hacia arriba como el epicentro, que es el lugar que nosotros ya registramos en la parte de nuestro territorio. Si nosotros esto lo vemos roto, pues entonces aquí vemos que se van a romper las placas, acá está, este punto que es el foco o el epicentro, irradian las ondas y hasta acá a la superficie tenemos lo que es el epicentro. Entonces, en este caso, el mecanismo focal del sismo de Tehuantepec corresponde a una falla de tipo normal. La falla de tipo normal lo que quiere decir es que una placa se subduce debajo de otra placa, que en este caso es la placa de Cocos, con respecto de la placa que tenemos en el Caribe, la placa de Norteamérica y con el Caribe. Y entonces esto se le conoce como un sismo intraplaca, ¿sí? En todo el planeta nosotros tenemos diferentes tipos de bordes. Esos bordes se pueden mover como esta, que se van deslizando uno con respecto del otro. Otros bordes se van separando y otros bordes se van subduciendo. Este es el caso del terremoto de Pijijiapan. Esta placa entró debajo de esta porque esta parte de aquí donde se estaba frotando se rompió y se generaron los terremotos. Entonces nosotros podemos ver cómo está formado nuestro planeta por la litosfera, astenosfera, y acá abajo vamos a tener magma, que es donde está muy, muy, muy caliente y toda la roca se está evaporando y esta va subiendo por algunas partes y que es donde nacen los volcanes y por otras esto se va subduciendo como aquí y estas placas en el contacto de esta que es de la corteza continental con esta placa de
subducción, aquí es donde se están generando fricciones hasta que se genera una fuerza lo suficientemente grande para que se rompa, y cuando se rompe ocurren los terremotos. Es nada más para tener una idea de lo que pasó en este terremoto del 17 de septiembre. La sismicidad en México, si ustedes ven México está compuesto por 5 placas tectónicas, que aquí tenemos la placa del Pacífico, la placa de Ribera, la placa de Cocos, la placa de Caribe y la placa de Norteamérica. Entonces, por aquí estas van a tener diferentes mecanismos como los que les comentaba antes. Se pueden estar desplazando entre ellas, una puede estarse subduciendo, otras se pueden estar abriendo. En este caso, nosotros tenemos en nuestro planeta, aquí en el territorio mexicano, aquí nos dice que estos que tienen el cuadrito son divergentes, quiere decir que se van separando. Esta que tenemos aquí son de transformación, se están moviendo entre sí. Y todo este que tiene el triangulito, esas placas se están subduciendo debajo de las otras placas que tenemos. Como en este caso, aquí está el terremoto, que es la placa de Cocos, se subduce debajo de la del Caribe, aquí se rompe y aquí se genera el epicentro de ese terremoto. Entonces, dentro de la historia de México de los terremotos, ha habido terremotos muy importantes por su magnitud, que es el de enero de 1931 con una magnitud estimada de 7.8, el de junio, del 3 de junio de 1932 con una magnitud de 8.2, el del 19 de septiembre de 1985 con una magnitud de 8.1, el del 9 de octubre de 1995 con una magnitud de 8, y el del 7 de septiembre de 2017 con una magnitud de 8.2, que es al que estamos haciendo referencia. Esta magnitud que tenemos aquí es muy importante porque es lo que nos da idea de qué tantos daños fueron, y esos daños van relacionados con qué tan fuerte fue ese temblor, y es la energía que se liberó por el movimiento de esas placas, que ya sea así o cuando se subducen. Entonces, entre más tarda en moverse una placa respecto de la otra, se va generando o acumulando mucha energía. En el momento en que se rompe, pues esta magnitud puede crecer. Y lo importante es que este numerito, ya cuando empieza a crecer, esto es la energía liberada, es una función exponencial. Entonces, con poquito que crezca este número, la cantidad de energía que se libera es mucho más grande, y entonces los daños o lo que nosotros sentimos o percibimos las personas cuando ocurre el terremoto es muy grande. Entonces, para que ustedes se den una idea, pues ya sabemos que México está colocado en una zona sísmica, pasa por el cinturón de fuego. Los terremotos en la historia, si ustedes observan aquí, se tienen registrados muchos terremotos, por ejemplo, de 1968, 1995, 1992, 1932, y aquí si se fijan lo que se está tratando de marcar en este mapita que hicieron, se observa la cantidad de placa que se rompió, ¿sí? Esto es más o menos estimado la cantidad de la placa que se rompió, y obviamente pues eso va a ir con su energía acumulada. Entre más grande sea la mancha, pues quiere decir que el terremoto fue más grande y más grande y más grande. El que nosotros acabamos de sentir en 2017 tiene una mancha de este tipo. Entonces quiere decir que fue una liberación de energía pues bastante grande, que por eso se tuvieron muchos daños. Y aquí nosotros lo que vemos es que hacía tiempo que en esta región no ocurrían terremotos, y a eso se le llamaba un gap o una brecha que tenía mucho tiempo sin temblar, que era aquí la brecha de Tehuantepec. Acá nosotros tenemos otra brecha que se llama la brecha de Guerrero. Aquí en este pedacito de aquí hasta aquí se hace muchos años, desde 1943, no se genera un terremoto, y de hecho es lo que se ha estado esperando desde hace mucho tiempo, que el día que ocurra aquí un terremoto, pues va a ser de una magnitud grande, y por eso precisamente debemos de estar prevenidos y protegidos para soportar ese terremoto que puede ser de una magnitud mayor de 8 y que nos puede generar daños. Entonces, para que tengan una idea aquí de las manchas que tenemos y lo que habíamos hablado en la diapositiva anterior, pues aquí es este primero que se marca con una magnitud de 8.2 que ocurrió el 3 de junio de 1932. Le ponemos signo de interrogación, o yo le pongo signo de interrogación, porque esta es una magnitud que se ha estimado, pero en aquel entonces no se tenían tantos aparatos de medición para registrar exactamente la magnitud, pero sin embargo, por la mancha que se generó del movimiento de las placas tectónicas y los daños que se generaron
en aquel momento se estima que debió haber sido una magnitud de 8.2. Ese fue de 1932. En 1985 ocurrió el famoso terremoto del 19 de septiembre con una magnitud de 8.1, y aquí ustedes pueden ver la manchita, y si se fijan, lo que les decía, este es 8.1, este 8.2, y este es mucho más grande y no crece mucho, solamente está creciendo un decimal. ¿Por qué? Porque la liberación de energía se mide de manera exponencial. Y aquí está el de 9 de octubre de 1995 con una magnitud de 8. ¿Sí se fijan? Pues comparen el tamaño de las rupturas, que es relacionado con la liberación de energía, y este cambio que tenemos aquí. Entonces, imagínense, aquí si se rompe todo esto, pues hay que ver de qué tamaño va a ser. Y aquí está esta manchita que tenemos, que fue la liberación o el movimiento de las placas en el temblor del 7 de septiembre de 2017, de magnitud de 8.2. Aquí debería ser un 9, perdón. Entonces, si ustedes lo observan aquí por las manchitas, se pueden dar idea de la cantidad de energía y cómo se mueven, fíjense, de 8 a 8.1 y a 8.2. Si se fijan, esta que tenemos marcado con signo de interrogación se ve mucho más grande con respecto a esta, entonces probablemente este terremoto todavía fue de magnitud mayor. Es lo que se estima, pero en aquel entonces no se tenían aparatos. Existen afortunadamente ya muchos avances en la tecnología que permiten a los sismólogos, por medio de todos estos aparatos de registro, medir cómo fue este deslizamiento de las placas. Y dentro de estos se tienen reportes donde se pueden observar gráficas como de este tipo, que es en planta o en corte transversal, donde nos dice cuánto fue el movimiento de las placas. Y aquí más o menos con colores, como las curvas de nivel que nosotros manejamos en topografía, en hidrología, en otras áreas, curvitas, que con cambio de colores nos van diciendo la intensidad. Entonces aquí dice más o menos cuánto se movió ese terremoto que nosotros sentimos en metros, de 0 hasta 12 metros, cuánto se rompió esa plaquita. Pero una vez que nosotros tenemos esos terremotos que ocurren, pues es el terremoto grande que sentimos, pero entonces el efecto de ese terremoto, si vemos aquí, esta es la placa que se subduce debajo de esta placa que tenemos aquí, y aquí está el foco del terremoto. Nosotros podemos ver que después de que ocurre, siguen ocurriendo muchos temblores pequeñitos, a los cuales se les conoce como réplicas. Esas réplicas también pueden ocasionar daños. A veces las réplicas pueden tener una magnitud importante, pero también, aunque no tengan magnitud importante, pueden tener efectos muy importantes en las estructuras, porque el terremoto principal las daña, y si ya están dañadas y sigue habiendo movimiento, les pueden seguir generando daños a estos terremotos. Entonces, aquí ustedes ven un corte transversal de esa trinchera donde se va subduciendo esta placa debajo de esta, y aquí se generó ese terremoto. Los que están en rojo, todos los que están en rojo, son las réplicas, o sea, los terremotos que ocurrieron después del terremoto principal que nosotros tenemos. Y estas réplicas tienen dos tendencias muy importantes. La primera, si se fijan, aquí se ve como que todos estos terremotos se movieron horizontalmente, y luego estos de aquí para acá se movieron verticalmente. Entonces, lo que dicen los sismólogos es que la tendencia de este terremoto fue a romper completamente la litosfera que nosotros tenemos acá, y por acá también nos genera una falla paralela. Todos los puntitos negros corresponden a terremotos que se han registrado en esta zona en toda la historia, y están registrados desde el año 2000 hasta el 2016, son los puntitos que se tienen en esta parte de aquí. Entonces, otra cosa que es importante es que en esta zona, ¿sí?, donde se conoce esto de la parte de la subducción, es que se tienen en promedio 7 terremotos diarios, o sea, 7 puntitos de estos van a ocurrir diariamente. Lo único es que no lo sentimos porque su magnitud es muy pequeña para que nosotros lo alcanzamos a sentir, pero lo que quiere decir es que estas placas todos los días se están moviendo constantemente, y en promedio ocurren 7 sismos diarios de los que tenemos ahí, ¿ok? Aquí lo importante de estas réplicas de este sismo es que fueron muchas y con magnitudes importantes. Todos los puntitos que están aquí que tenemos son nuestras réplicas. Entonces, 2 días después de que ocurrió ese evento, ocurrieron 482 réplicas. En 15 días ya se tenían registradas 4.326 réplicas, ¿sí? Y aquí lo importante es que de esas réplicas hubo 2 importantes, nuestro terremoto
importante, el principal, fue con magnitud de 8.2, pero hubo 2 réplicas con 5.8 y 6.1. Esto quiere decir que ya se empiezan a sentir un poquito más, son más grandes. La primera de 5.8 que está aquí, ¿sí? Se registró a 72 kilómetros al sureste de Salina Cruz, y esta de 6.1 que ocurrió el 23 de septiembre de 2017 se generó cerca de Oaxaca, en una región que se llama La Unión. Eso que nosotros tenemos, les digo, gracias a los avances tecnológicos, y se tienen muchos aparatos, se puede medir. Una vez que se empiezan a propagar las ondas, pues las ondas llegan a diferentes partes de la República Mexicana. Con esos aparatos se puede medir la intensidad con la que llegan. Y entonces, dependiendo del número de aparatos que tenemos, podemos decir qué tan fuerte se sintió, pero no solamente qué tan fuerte, sino ya qué magnitud o qué aceleraciones se sintieron, que es la PGA. La PGA es la aceleración máxima del suelo que se sintió o que se registra en estos aparatos, y en muchos documentos ustedes ya la van a empezar a ver registrada con colores, con color rojo muy fuerte, y va disminuyendo el color hasta llegar al verde, donde ya es muy leve lo que se siente. Vean, va desde 0 en gris, 0.1, hasta 150 centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces, estos aparatos que nosotros tenemos para medir estas intensidades se llaman sismógrafos, y estos sismógrafos, como aquí lo dice, son instrumentos que permiten medir los movimientos del suelo como función de una masa suspendida. Y esa masa suspendida por un resorte, conocemos la rigidez, la masa, y se va registrando el movimiento. Ella siempre parte del reposo. Cuando se empieza a mover, pues es entonces que empezamos a medir cómo son los movimientos del suelo, y por función de su peso, de su masa, de su rigidez, cómo está hecho el aparato, es que se pueden definir las aceleraciones que llegaron al sitio. Estos, digamos, que son los primeros sismógrafos que se hicieron en el mundo. Fue avanzando la tecnología, estas cajas grandísimas que se tenían donde se recolectaba, hasta sensores que ahora en la actualidad son muy pequeños y que pueden registrar las 3 componentes del movimiento, 2 componentes horizontales y una componente vertical. Esos aparatos, que ahí los ven en grandes, son cosas súper pequeñas, sensores que se acomodan y se ponen dentro de estaciones sismógrafas, y entonces aquí nosotros tenemos los aparatos que nos permiten medir esos registros. Tenemos que tener una fuente de poder, que es esa batería, pero tanto es el avance que ya en el lugar, aquí tenemos nosotros nuestros sensores, se tienen ubicados en muchas partes de la República Mexicana, no en tantas como quisiéramos, pero ya se hace un procesamiento de la señal. Esto es lo que recibe ese aparato, lo que mide, como el primer aparatito que les enseñé, y como función de esto ya se pueden extrapolar y ver y medir cómo se distribuyeron los esfuerzos, las aceleraciones, los desplazamientos a lo largo de todas las capas del suelo que se tiene, y también cómo se van dispersando de una estación a otra estación que nosotros tenemos, o a un punto específico que tenemos. Eso es muy importante porque esos registros nos permiten tener esto que tenemos aquí, que es la aceleración en un sitio. ¿Sí? La aceleración en un sitio. Aquí tenemos las 3 con dirección norte, en la dirección este y en la dirección vertical. Estas 2 son ortogonales y este es vertical. Entonces, aquí, por ejemplo, estos son registros que se obtuvieron en estaciones en la Ciudad de México. Por ejemplo, la SCT es muy conocida, o esta de Tacubaya, y en estos lugares, estos son los registros que se tienen. Entonces, como pueden ver ustedes, al momento de que ocurre un terremoto, se empiezan a dispersar las ondas. Es muy diferente lo que se siente en un sitio que en otro y que en otro. ¿Por qué? Porque los suelos que tenemos en un lugar y en otro son diferentes. Cuando tenemos suelos blandos, esas ondas sísmicas que se van moviendo de un lado a otro tienden a amplificarse. Cuando tenemos terrenos duros, que son rocas, tienden a disminuir su efecto. Entonces, ustedes pueden ver aquí los efectos, y también que en una componente y en otra componente son diferentes. Estas 2 son ortogonales, si se fijan, tienen similitud en cuanto a la forma, un poquito cambia su amplitud, no mucho, pero con respecto de la componente vertical sí cambia todo. De aquí, cuando tenemos esto, que esto es lo que nos lo dan los registros de estas estaciones, una vez que ocurre el terremoto, eso para nosotros como ingenieros civiles es muy importante, porque todas las estructuras las podemos definir a través de sus propiedades, que son su masa, su rigidez y su amortiguamiento.
Entonces, dependiendo de cómo estén sus componentes, que es decir, cómo están conectadas traves y columnas, si son de concreto, si son de acero, el tipo de cimentación que tenemos, nos va a proporcionar una rigidez el sistema. La masa es su peso propio y también dependiendo del tipo de material que se tiene un amortiguamiento. Este amortiguamiento es de dos tipos, uno que viene por la estructura propia y otro que viene proporcionado por el suelo de soporte, las capas donde están ellos. Entonces, todos nuestros edificios, puentes o cualquier obra civil que tengamos va a sentir una aceleración en la base. Entonces, lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener que resolver una ecuación que es la masa por la aceleración que tiene nuestro sistema más el amortiguamiento por la velocidad que siente ese sistema, más la rigidez del sistema por su desplazamiento. Y esto, como es una ecuación, tiene que igualarse con lo que nosotros le estamos metiendo de energía de entrada, que en este caso es la aceleración del suelo. Entonces, lo que pasa es que esta aceleración que tenemos aquí, esa va cambiando en el tiempo y es esto que tenemos aquí. Entonces, para cada instante de tiempo tenemos una aceleración y tenemos que resolver esta ecuación diferencial de segundo orden y lo que vamos a obtener es nuestra estructura, cómo se va moviendo. Entonces, si nosotros lo medimos en el tiempo, vamos a tener algo similar a lo que tenemos ahí. Vamos a obtener como una respuesta de resolver esta ecuación, algo similar en el tiempo, que va a ser, vamos a poner algo así, no sé, déjenme lo pongo así. Y entonces, esta respuesta puede ser lo que a mí me interesa. Puede ser desplazamiento, puede ser velocidad o puede ser aceleración de la estructura, ¿sale? Aquí nosotros lo podemos medir como función de esto. Y esto va a ser en el tiempo. Entonces, para cada estructura que está caracterizada por estos tres parámetros, y estos tres parámetros nos hacen una definición que es el periodo de la estructura, y vamos a tener esta respuesta. Si nosotros buscamos cuál fue la respuesta máxima, que sea desplazamiento, velocidad o aceleración máxima, y la graficamos contra el periodo de la estructura, obtenemos algo que se llaman espectros de respuesta. Entonces, este espectro de respuesta, que se ve aquí una línea, una curva completa, corresponde a muchas estructuras que están caracterizadas por esto que es su periodo. Y el periodo se define como función de su masa, su rigidez y su amortiguamiento. Entonces, si nosotros calculamos ante estos acelerogramas la respuesta de esta ecuación y buscamos su valor máximo y lo colocamos aquí, nos da cuál sería la aceleración, la velocidad o el desplazamiento máximo esperado en la estructura. Por eso son de gran utilidad y representan a un conjunto grande de estructuras. Entonces, ustedes pueden ver aquí las demandas, en este caso son aceleraciones, que se tienen en diferentes estructuras. Estructuras que tengan periodo corto, pues aquí se verían afectadas muy poquito, pero por ejemplo, si estamos en 1.5, vemos que aquí la aceleración a la que estaría sujeta sería, pues vamos a decir 25, pero si me voy aquí a la SCT, ese mismo terremoto, gente que vive cerca de donde está ubicada esta estación en la Ciudad de México, en lugar de sentir que se movió 25 centímetros sobre segundo cuadrado, va a sentir que se movió. Por ejemplo, aquí con la componente norte, casi 100. Con la componente este, más de 100. Y en la dirección vertical, alrededor de 10. Pero si me voy a este lugar, pues otra vez veo que aquí en 1.5, pues esto anda alrededor de 25. Entonces, estos son los efectos de la amplificación del suelo que vemos a través de esto y que ya cuando ustedes vayan, los que todavía no ven estos temas y vayan a hacer análisis por sismo, pues van a encontrar que a lo que se van a enfrentar en los reglamentos y donde van a sacar las fuerzas sísmicas es de estos espectros de respuesta. Pero estos se construyen precisamente de estos registros que se tienen con estos aparatos y las aceleraciones máximas esperadas en el sitio. Entonces, aquí ustedes se pueden dar cuenta de la amplificación que se tiene. Por aquí está la SCT, se corresponde a un suelo blando con otros tipos de suelo donde son menores. Entonces, sí es muy importante el suelo donde estamos. Estos también son registros de ese terremoto de la Ciudad de México en estas estaciones. Y aquí, por ejemplo, este es muy claro de un suelo duro, de un terreno duro donde está, digamos, entre roca o muy sólido el suelo. Entonces, los periodos que se ven más afectados son los periodos cortos. Estructuras muy rígidas se verían afectadas por grandes aceleraciones. Esto es para que tengan un poquito de idea de para qué nos sirve registrar esos acelerogramas, cómo los usamos y cuál es su efecto en las estructuras. En este terremoto, estas son las estaciones sísmicas que se tienen, aparatos, o sea, los sismógrafos, y donde se registró esa aceleración del suelo.
Los puntitos que tienen forma de triángulo son estaciones sísmicas que controla. Estas estaciones que tenemos aquí son donde se pudo registrar las aceleraciones del suelo generadas por el terremoto que ocurrió aquí, que tenemos acá. Les había dicho antes, y entonces ya se trazan estas curvitas para ver cómo fue la intensidad del suelo, de la aceleración en diferentes regiones. Y aquí se ve desde aquí donde empieza a afectar, más grande, con aceleraciones que pudieron haber sido mayores que 150 metros sobre segundo cuadrado, y cómo fueron disminuyendo y hasta qué partes, hasta qué zonas los afectaron, en qué estados de la República Mexicana los sintieron como leve o diferentes formas. Con base en la aceleración es que nosotros determinamos las fuerzas a las que va a estar sujeta la estructura o las que tiene que resistir. Acuérdense de la ley, que es fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, entre más grande es la aceleración, más grande va a ser la fuerza que va a sentir la estructura que nosotros tenemos. Entonces, como función de estos, que fueron las estaciones sísmicas que registraron el terremoto, se pueden hacer mapas como el que tenemos que ver aquí, y podemos darnos cuenta de qué sitios pueden estar con mayor riesgo o con menor riesgo. Otra forma de medir estas intensidades es la percepción de la gente, preguntándoles a ustedes cómo lo sintieron, pero eso es algo cualitativo. Esto es cuantitativo. Entonces, cualitativamente también se hicieron mapas de este sismo, donde cada puntito que tenemos aquí representa una opinión de una persona. Y aquí empieza desde el color violeta, donde lo que se sintió fue muy poco, hasta el color rojo, donde la gente dice que sintió muchísimo, que fue destructivo. Y esta encuesta la registró o la hizo la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este sitio pueden encontrar los resultados de la escuela, de esta encuesta, que fue aplicada a 3,000 personas, y aquí se ve de los que contestaron. Aquí, pues no contestó nadie, que es donde se esperarían muchos puntos rojos, si se fijan. No respondieron la encuesta, quizás pues fue porque hubo muchos daños, la gente estaba preocupada de otras cosas y no de resolver una encuesta, pero aquí lo importante es que vean es que hay dos medidas de medir la intensidad de un terremoto. Una, qué es lo que registran los aparatos, y es una medida cuantitativa, la aceleración que se siente en el sitio, y la otra, la percepción de la gente, ¿sale? ¿Qué es esto de aquí? Entonces, estos colores de aquí que están leves, pues deberían de corresponder a colores leves de lo que tenemos aquí, que son las aceleraciones entre el verde y el amarillo, que casi no se tienen. Entonces, esa es la intensidad sísmica. ¿Qué pasó con este terremoto? Este terremoto del 7 de septiembre de 2017, con magnitud de 8.2, tuvo dos efectos muy importantes, que generó un terremoto y que generó un tsunami. Afortunadamente, en México los tsunamis, pues las olas que se generan no son las olas que se generan en Japón, en Hawái, cuando ocurren los terremotos. Aquí son muy leves, pero sí se alcanzó a generar un tsunami, que afortunadamente no fue de daños mayores. En el caso del tsunami, lo que más afectó fue Acapulco, Puerto Ángel, Huatulco, Salina Cruz, Puerto Chiapas y otros lugares ya fuera del país, donde también se movieron las olas del tsunami, pero se empezó a sentir más o menos 14 horas después. ¿Qué diferencias hay con el tsunami y el terremoto? Pues que los tsunamis se pueden dar alertas con un mayor tiempo para prevenir daños, y los terremotos no los podemos predecir. Acá cuando ocurre un terremoto se registra dónde están esas ondas sísmicas y se ve los lugares donde se pudiesen generar tsunamis. Los terremotos no. Este terremoto tuvo muchas afectaciones. Generalmente, en México, en la Ciudad de México, se tienen afectaciones grandes cuando ocurren por zonas de las costas del Pacífico. En este caso, no se tuvieron afectaciones importantes en la Ciudad de México por la ocurrencia del terremoto, pero sí en las ciudades de la costa del Pacífico. Este terremoto ocasionó la pérdida de 96 vidas, de ellas 76 fueron de Juchitán, Oaxaca, y resultaron afectados 41 municipios de Oaxaca y también varios municipios de Chiapas, ¿sí? Se reportaron daños estructurales en Villahermosa, Tabasco, y el puente de la Ventosa en Oaxaca también sufrió daños importantes, y otras estructuras también sufrieron daños, no solamente las casas habitación, sobre todo las de mampostería,
pero también estructuras religiosas presentaron o se vieron altamente afectadas por estos problemas. ¿Qué otras cosas importantes se marcaron de este terremoto? Que hubo problemas de licuación del suelo. La licuación del suelo es donde éste pierde su capacidad para soportar las cargas y falla porque no tiene manera de resistirla. Estas fallas de licuación se presentaron en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Del tsunami es importante decirlo nada más para estar aquí alertas de lo que llegó, ¿no? Por ejemplo, aquí se tienen las alertas, en qué tiempo llega la alerta, ¿sí? Y más o menos a qué altura llegaron las olas del mar. Les digo que aquí no es tan grave, ¿no? Y entonces, ¿a qué hora se presentó la altura pico del mar? Por ejemplo, aquí se empiezan a observar que se va a presentar el terremoto, se tienen las alertas desde las 6 de la mañana y la ola más alta en este lugar llegó a las 9:55, o sea, se tienen 4 horas de respuesta previas a que ocurra esto. Se tiene tiempo que no tenemos en los terremotos, ¿verdad? Aquí lo que reportan es que son daños menores en edificios y en casas de la costa de Chiapas, que se presentaron un poco mayores daños en Oaxaca, y la otra, el puente que en Punta Arista, los pescadores describieron lo siguiente: el mar retrocedió de 60 a 70 metros, exponiendo sus redes de la pesca. No hubo informes de daños por tsunami en los grandes puertos de la región epicentral, y Pemex indicó que su refinería de 330,000 barriles por día en Salina Cruz no sufrió ningún daño estructural por efectos del terremoto o del tsunami. Entonces, lo más que se muestra a causa de daños a causa del tsunami, pues son que se dieron vuelta estas, ¿cómo se llaman?, los caminitos por los que pasan, y decían en los artículos que aquí lo importante sería pues que todos los pilotes se cimenten con una profundidad más grande para evitar este tipo de daños que fueron totalmente menores. En todos estos lugares fue donde se registraron las alertas de que podía aparecer el tsunami que nosotros tenemos, y estos son los tipos de mensajes que se marcan en los lugares de prevención de tsunamis, de la alarma, el sistema de alarma de tsunamis, y ya así van mandando sus mensajes, ¿no? Se presentan olas peligrosas del tsunami que van a presentarse en 3 horas en las ciudades de México, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Quise poner esto aquí no tanto para leerlos, pero que vayan ustedes viendo que en este caso sí se pueden tener alertas. Entonces, cosas por tsunamis, se pueden prevenir daños y muertes porque se tiene un sistema de alerta, que aquí están todos los registros que se tuvieron y donde ya les dicen que no hay problemas pues de afectarlos. Dentro de sus conclusiones hay una cosa muy importante que dicen, que en México no se tiene la costumbre de que la gente haga caso de estas alertas. Entonces les están avisando que viene un terremoto, que tienen que desalojar, que se tienen que ir, y la gente no hace caso. Entonces la gente se queda a ver qué es lo que le pasa con el mar, se acercan más al mar y ahí es donde se pierden los minutos. Y entonces, si viniera realmente un tsunami como los que ocurren en Japón, pues entonces las alertas no nos servirían de nada porque no se tiene la cultura de prevención. Entonces, en esos artículos por aquí que ustedes pueden leer, aquí están las de donde fue tomada la información, pueden leer y ver que eso es muy importante, que falta en México la cultura. Entonces, en los terremotos es lo mismo. Si ocurre un terremoto, aunque sea muy leve, no sabemos cómo va a ser. En cuanto empiezo a sentir el momento, tenemos que actuar, tenemos que salir, desalojar para evitar que puedan ocurrir catástrofes, ¿no? Porque nosotros en los terremotos no tenemos el tiempo. Eso fue lo que ocurrió con el tsunami. ¿Cuáles fueron los efectos importantes del terremoto? Pues en Oaxaca, 65,044 casas resultaron dañadas. De estas casas, el 41% fueron pérdida total. Y desafortunadamente, se tienen registros que no han sido reparadas en su totalidad. Son casas pequeñas, entonces mucha gente se queda sin un hogar donde habitar, y ya cuántos años pasaron y todavía no se puede tener esto al 100%. En el caso de Chiapas fueron 46,773 casas dañadas, 30% pérdida total, y también aquí todavía no se tienen registros de que ya esté todo restablecido, o sea, que todo se haya reparado. De este artículo
de Godínez y Domínguez Herol, me gustó porque aquí tiene el mapita de unas ciertas estaciones sísmicas. ¿Cómo se ven los terremotos? ¿Cómo se registraron? Aquí está el epicentro, aquí está el epicentro. La diferencia entre uno y otro nada más es la componente en la que es en la dirección en la que se registra el movimiento. Acuérdense, tenemos una componente horizontal en esta dirección, una en la otra y otra en la vertical. Entonces, aquí les muestra a escala cómo se sintieron o cómo se registraron las aceleraciones desde este punto en estos puntos que tenemos aquí, en la componente este-oeste y en la componente norte-sur, que ustedes pueden observar. Entonces, aquí ven cómo aquí estos puntos están quizás más cercas que este y aquí fueron más grandes. Entonces, quiere decir que aquí se tienen hacia este lado efectos de sitio importantes porque se tienen amplificación de las ondas. Y las ondas tanto en la dirección este-oeste como norte-sur, si se fijan, más o menos tienen lo mismo, sus amplitudes son muy similares. Entonces, estas son estas estaciones sísmicas, los registros que se obtuvieron en esas dos componentes. De esos registros que se tienen, como veíamos hace ratito que les explicaba, para medirlos se calculan estos que son los espectros de respuesta. Entonces, en los códigos de diseño, no usamos el espectro de respuesta para diseñar las estructuras, sino usamos el espectro de diseño. Ese espectro de diseño, el objetivo sería que fuera una curva que envuelva totalmente a los espectros de respuesta y con base en él nosotros vamos a diseñar las estructuras para estas aceleraciones. Entonces, estas grafiquitas que tomé, estas figuras que tomé de ese mismo artículo, me gustaron porque aquí se observa que las estructuras, si se hubiesen diseñado sobre los códigos reglamentarios vigentes, este sería las fuerzas para el espectro, el rojo, el que está en rojo, para el que se tuviesen que haber diseñado las estructuras ubicadas en ese lugar. Y entonces, si se fijan, casi cubren a los espectros de respuesta, excepto aquí unos piquitos, periodos muy cortos, estructuras muy rígidas, sobresaldrían, serían más grandes las aceleraciones que se sintieron que las que no fueran. Y aquí esto es lo importante, que estos están para un periodo de excedencia. Aquí nos dice una tasa de retorno de 320 años. Esta es el inverso de este valor, lo que nos da es la probabilidad de que se exceda esa aceleración máxima esperada, que es la que nos da el espectro de diseño, en este número de años. O sea, en 320 años nosotros tenemos una probabilidad de exceder ese sitio. Entonces, aquí no lo va dando. Y si se fijan, los espectros de diseño de esa región cubren los espectros de respuesta de las aceleraciones que se registraron en ese sitio. Entonces, ahí es donde nos surge la pregunta, ¿por qué si el espectro de diseño que tenemos aquí cubre las aceleraciones máximas que se generaron por el terremoto, por qué se ocasionaron la pérdida de tantas casas? Si lo hubiéramos diseñado reglamentariamente, se supondría, por ejemplo, que estas tuviesen que haber sido diseñadas para fuerzas más grandes. Si se fijan, el rojo está más grande que el azul. Entonces, tendrían que haber sido diseñadas para fuerzas más grandes y no deberían de haber caído las casas. En estos casos, donde se podría tener probabilidad, serían estructuras de periodo corto, solamente en estos casos que tenemos aquí. Y entonces, ¿por qué hubo tantos daños? ¿Sí? Nosotros tenemos diferentes tipos de sistemas constructivos y eso es muy importante que ustedes lo vayan entendiendo en sus clases y que se vayan concientizando, que los terremotos ocurren en segundos, duran muy poco y con unas fuerzas grandísimas que destruyen nuestras estructuras. Por eso es muy importante entender los códigos reglamentarios y diseñar y construir adecuadamente esas obras civiles que nosotros estamos haciendo. No solamente la parte del proceso de diseño, sino la parte del proceso de construcción es muy importante. A veces todo puede estar muy bonito en el proceso de diseño, pero ya cuando llegamos a la parte de la construcción, pues resulta que nosotros podemos omitir cosas que en el futuro van a ser errores y van a hacer que se caigan las casas. En general se tienen diferentes tipos de estructuras. Por ejemplo, aquí es mampostería confinada por el exterior. Entonces aquí tenemos lo que son los castillos, y tenemos las dalas de cerramiento, y estos de aquí lo que confinan es los muros de mampostería, que estos no son muy resistentes a cortante. Entonces, lo que le permite que se desplace y que sufra menos daño es precisamente esa combinación de la mampostería con el acero y este concreto que tenemos aquí que lo confina. Existen otros sistemas de mampostería, que es la confinada internamente, que son los bloques de concreto extruidos,
que ahí adentro se coloca refuerzo vertical y horizontal. Y existe más mampostería que no está confinada. Algunos ni siquiera tienen estos castillos de concreto con estas dalas, sino simplemente es el muro sin nada, o como este que no se tiene esa confinación adecuada, que no se tiene acero o no se cumplen el confinamiento por los estribos y las longitudes que se tienen acá, y eso nos ocasiona los daños. Entonces, diferentes tipos de construcciones que se tienen que no son diseñadas sísmicamente, y entonces por eso es que se caen esas casas. Estas casitas son de adobe, no tienen, este es de adobe, este es de mampostería, y no tienen esos cerramientos que estamos hablando ahí, lo que son los castillos ni las dalas, no se tiene ese acero. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las estructuras, esta mampostería o este adobe, no tiene forma de resistir tensiones. Entonces, al venir el cortante, se generan las tensiones diagonales y ocurren las fallas. En esta parte de aquí tampoco se tiene el confinamiento de ventanas y de puertas, entonces genera esas fallas de cortante. Y aquí, al tener esto chiquito, forma algo que se le llama la columna corta, que les van a hablar más a detalle en las pláticas del día de mañana, en los daños. Entonces, ustedes pueden observar aquí que ese tipo de daños los van a ver una y otra vez cada que ocurre un terremoto, porque las casas no se construyen siguiendo adecuadamente la normativa vigente que se tiene, y teniendo ese cuidado, sobre todo en zonas que son de alta sismicidad, de colocar los confinamientos que son estribos y dalas de cerramiento con el acero adecuado, tanto longitudinal como transversalmente. Entonces, aquí está. Todo esto es mampostería, tenía confinamiento, se tienen daños menores. Aquí otra vez tenemos lo mismo, ¿sí ven? Las fallas porque no se tiene el confinamiento. Aquí están ventanas, puertas, todo esto que no tiene el confinamiento apropiado, y se presentan todos esos daños que tenemos. Otro daño importante es que al que no están sujetos los muros con la parte del confinamiento, tratan de voltearse, se van porque no hay nadie que los sujete, y se llaman, caen fuera del plano, ¿no? Esta es una falla por volteo del muro fuera del plano. Y bueno, también tenemos las losas que caen porque no tienen apoyos. Hay otras casas que sí fueron bien diseñadas, como esta que tenemos aquí, no le pasó nada, pero a su vecina se cayó completamente, ¿verdad? Aquí está esta, y que tenemos aquí está totalmente tirada. ¿Cómo se fue? Quizás por un mecanismo de planta baja flexible. No son fotos que yo tuve el gusto de ir a tomarlas, son tomadas de estas referencias que tienen aquí, pero aquí ustedes se pueden dar cuenta todos los daños que hubo a causa de ese terremoto. De nuevo tenemos los mismos problemas, no tienen buen confinamiento, la parte de traves y columnas, vean, aquí los muros no están ligados, entonces tenemos la falla por volteo del muro, fuera del plano se va la mampostería. Aquí tenemos de nuevo sin confinar, y estas uniones hacen que se genere un efecto como de columna corta. Aquí viene otra vez, vean, aquí estaba construyéndose apenas, y de nuevo, si ustedes observan aquí, pues quizás es una varillita solita la que lo está deteniendo, si no se había caído totalmente, y los mismos daños. ¿Por qué? Porque no se tiene ese confinamiento, no se sigue la normativa que se tiene para prevenir estos daños. Y lo malo es que, digamos, por una parte puede morir gente, digamos, no muere gente, pero esto es difícil volverlo a poner en pie. ¿Por qué? Porque no se tienen los recursos económicos. La gente no tenemos aquí la costumbre de tener seguros contra, ¿cómo se llama? Contra accidentes naturales, desastres naturales, y entonces cualquier daño que ocurre nosotros lo tenemos que solventar, o el país, y realmente no se tiene el dinero, y no nos damos cuenta de la importancia que es en invertir mejor al inicio, aunque sea un poquito más, en hacer un cálculo, un proyecto mejor, poner el confinamiento y evitar todos estos daños que después nos cuesta muchísimo poder reparar y volver a construir nuestras casas, que todas están desbaratadas. Diferentes tipos de fallas pueden ver, les digo, la próxima clase, la presentación del día de mañana, no quiero entrar ahí, se las van a explicar, que si planta baja flexible, que si planta débil de entrepiso, que si columna débil, etcétera. Solamente quiero que vean los tipos de daños que se tuvieron, que fueron muchos, y concientizar. Aquí son los daños en las iglesias que se tienen también. Las iglesias, pues falta de refuerzo. Aquí tenemos las naves que están dañadas.
Entonces hubo muchas iglesias que fueron dañadas por este terremoto que nosotros tenemos por acá. Aquí está toda la parte de las iglesias, los domos. Y una cosa importante en las iglesias que se habla es el efecto de la componente vertical con las cúpulas que tenemos y las torres de las campanas, que se cree que en esos puntos puede ser muy importante tomar en cuenta en el diseño la componente vertical. En el caso de las iglesias y monumentos históricos que se dañaron en este terremoto, no solamente resulta importante el valor de la vida de las personas, como lo difícil que es tener el dinero para poderlas reparar, pero también son inmuebles que son de índole histórico, que son invaluables y son patrimonio de la humanidad. Entonces, estas cosas ya una vez que están rehabilitadas ya pierden su valor. Por eso es importante prevenir que se puedan generar cualquier tipo de daños antes, porque pues se pierde el valor histórico que tiene una vez que se empieza a rehabilitar. Entonces, es importante ver qué fue y aprender del terremoto, cómo las dañó, qué fue lo que les dañó, para tratar de prevenir que en un futuro terremoto estas estructuras se vuelvan a dañar o se pierda pues todo ese patrimonio cultural que nosotros tenemos. Aquí nosotros podemos tener pinturas, ¿cómo se llama? Cosas de arte de mucho valor que con un terremoto también se pueden destruir. Entonces aquí está esta iglesia en su fachada, por dentro pues se cayó todo este muro y así sucesivamente. Por ejemplo, estos entablados son de mucho valor por la pintura y todo el detalle del trabajo que se tiene de mano de las personas que los hicieron hace siglos, y pues eso son pérdidas que tienen muchísimas consecuencias culturales. Decíamos también que de los puentes que se cayó fue el de la Ventosa, que es este de aquí. Este puente sufrió daños. Aquí lo que le pasó al puente fue que sufrió un momento de volteo en su losa, y bueno, pues en esta parte presentó los daños de este puente. En el caso de los puentes y sistemas de comunicación, como son las torres de telecomunicación, si sufren daños por terremotos, pues ahí las afectaciones son muy grandes, porque se impide la comunicación, el transporte de bienes y servicios, y entonces pues ahí las pérdidas también económicas son muy importantes, a veces más que las humanas, ¿verdad? Por lo que implica el que la gente ya no pueda transitar de un lugar a otro, tanto económico como cultural, como de salud. A veces hay que usar este puente para poder llegar al hospital que está del otro lado. Aquí se perdió también la longitud de apoyo, la longitud de asiento del puente, y por eso quedó también muy dañado. Los efectos de la licuación, pues es de que el suelo se mueve, generalmente ocurre con las arenas, y al moverse tenemos relaciones de vacíos que se llenan con aire y con agua. Al tener el terremoto, esas relaciones de vacíos que estaban llenas de aire y de agua, se mueve y se pierde todo ese volumen, se quedan totalmente vacíos, ya no por aire ni por agua, y entonces es cuando se compactan y ocurre el fenómeno de licuación, que se pierde la capacidad de resistencia de esos lugares. En estos casos, las estructuras, si se fijan, arriba no tienen daño, su problema está en la cimentación. Perdió su capacidad de resistencia al suelo por el fenómeno de licuación, y pues se pierde y se va, ¿no? Se va totalmente hacia abajo, porque ya no tiene capacidad de resistencia. Entonces aquí no sé si se alcance a ver muy bien, pero esto se fue hacia adentro porque ya no tiene soporte el suelo, y la cimentación pues queda volando y se tiene que sumir aquí. Estos son el tipo de lo que ustedes verían si se presenta un fenómeno de licuación. Todo es en el suelo. Pero bueno, pues ya de aquí, al tener esos asentamientos, pues por la falta de resistencia y todo, pues también se empieza a dañar nuestra estructura, y ahí para volver a cimentar, pues hay que tirar todo para volver a construir. Entonces aquí tenemos los efectos. ¿Cómo hicieron para medir esos efectos de asentamiento? Pues estuvieron haciendo, después de que ocurrió el terremoto, para ver qué afectaciones se tenían, hacer pruebas de penetración estándar en diferentes sitios para ver cómo había cambiado la resistencia de los suelos donde estaba y cómo se podría arreglar todo lo que nosotros tenemos aquí. Comentarios finales. Es muy importante que todos seamos conscientes de que los terremotos ocurren, y en México estamos en una zona altamente sísmica. Entonces necesitamos nosotros conocer esos efectos y cómo los vamos a tomar en cuenta en las estructuras. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente
presente la normativa que se tiene que seguir para conducir esos diseños y esas construcciones adecuadamente y tratar de prevenir todos estos daños, porque como dijimos, la más importante es la pérdida de vidas humanas. Entonces, a nadie nos gustaría que por un terremoto se muriera un ser querido. Segunda, las pérdidas económicas para poder reparar todas estas estructuras son numerosas, son grandísimas, que no es posible que la gente pueda recuperar sus patrimonios. Muchas casas aún están, yo creo que están hipotecadas, todavía las debían y todavía no las pueden pagar y pues no van a tener el dinero para repararlas. Entonces son daños y pérdidas muy cuantiosas que sobre todo para países del tercer mundo como es México, creo que no podemos estarlas solventando cada vez que ocurren terremotos de esta magnitud, porque los terremotos, como dijimos, no se pueden predecir, no podemos saber. Pero sin embargo, la normativa mexicana está muy avanzada y tiene unas metodologías y formas para determinar las aceleraciones máximas esperadas en el sitio que son muy aproximadas, con un alto grado de probabilidad de predecir lo que va a pasar en esos lugares. Entonces, es muy importante que sepamos que existen estas normativas, aunque de la Comisión Federal de Electricidad es solamente un manual, no es una normativa como tal, pero es aplicable para todo el país y en todo el país nos permite definir cuáles son esas fuerzas sísmicas o aceleraciones máximas esperadas en un sitio para tomarlas como función del diseño. No solamente eso, nos da recomendaciones de cómo podemos considerar, diseñar, analizar las estructuras para determinar las fuerzas y los desplazamientos que se esperan en ese sitio. Entonces, este manual de obras civiles es un documento muy valioso que todos debemos de ver y donde podemos ver cómo está regionalizado el país y cómo es esa sismicidad que nosotros esperamos. La otra es las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México. También está muy bien, muy avanzado, pero solamente es aplicable para la Ciudad de México en cuanto a las demandas sísmicas. En lo demás lo podemos usar. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues que también hay que desarrollar normativas, ya sea como función del Manual de Obras Civiles, que sean aplicables a cada estado del país para que nosotros podamos diseñar correctamente las estructuras. Y ustedes como ingenieros civiles, pues lo que tienen que saber es conocer esto, aunque no se dediquen al cálculo estructural, pero si se dedican a la construcción, pues tratar de ver y observar estas normas, ahorita que están estudiando, para ver cómo deben de buscar la construcción de las estructuras y evitar esos daños. Por ejemplo, si ya van a construir una casa, pues ya saben de antemano con lo que les dan en clase, en su formación de ingenieros civiles, que todos los huecos que deban de estar en las casas, o sea, ventanas, puertas, deben de estar confinados, ¿sale? Y que a cada cierta distancia tenemos que tener castillos. ¿Por qué? Porque eso va a evitar que se presenten daños tan severos como los que se presentan cuando tenemos sismos grandes. Decíamos, los temblores no se pueden predecir, entonces tenemos que estar alertas y siempre estar actuando a la preventiva para tratar de evitar daños. La otra que comentábamos con los tsunamis, desarrollar la cultura de prevención de desastres, porque muchas veces los mexicanos no tenemos esa cultura y lo primero que queremos ver es qué es lo que está pasando y no ponemos a seguridad de nosotros movernos, salirnos, hacer, prevenir que no nos pase nada, pero vamos a ver qué está pasando. ¿Se fue al mar? ¿Por qué se fue? No, se va al mar, oigo la campana, me voy. Si estoy en la Ciudad de México y o escucho la alarma sísmica, con cuidado me salgo, tratar de prevenir. Si ocurre un terremoto, pues veo dónde estoy, me puedo salir o me voy a quedar, dónde me voy a poner para que no me pase daño, abajo de la mesa, abajo de dónde me voy a mover. La otra, ustedes siempre tienen que estar actualizados profesionalmente, porque estas cosas van cambiando a medida que va generándose nueva información, pues va cambiando todo. ¿Para qué? Para tener una mejor prevención y estructuras más seguras. Y la siguiente, pues como ingenieros civiles cuando salgamos tenemos que tener mucha responsabilidad, usar materiales de calidad que no son, no cumplir con lo que diga el planito o las especificaciones o la normativa de que antes de que construir tengo que hacer ciertas pruebas de las varillas, ciertas pruebas del concreto, ciertas pruebas de la mampostería. Si nosotros no sabemos eso por falta de actualización o por irresponsabilidad o por falta de conducta ética, pues esto lleva a grandes pérdidas humanas
y económicas del país, que no nos podemos dar el lujo por muchas razones, como antes aquí nosotros lo platicamos. Entonces, es importante saber que este terremoto generó muchos daños, muchas pérdidas económicas, que todavía muchas de ellas no han podido ser reparadas. Y con esto cerramos la plática. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí para respondérselas.